Mantras que hipnotizan y esclavizan a la humanidad. Tú también eres esclavo, yo también. ¿Cómo podemos liberarnos? El primer paso es reconocer que estamos hipnotizados. Luego reconocer que bajo esa hipnosis nuestras acciones no son libres. No elegimos libremente. Somos manipulados. Somos controlados como títeres, como marionetas. Cuando podamos ver los hilos que nos controlan, podremos empezar a trabajar para cortarlos. Conclusiones. En el caso del régimen nazi, hablar de propaganda es hablar de la política en que se basó todo un sistema. La propaganda no supuso tan solo un uso masivo, una acción sistemática de métodos y técnicas, sino toda una estrategia política sobre la que se sustentó todo el régimen. Esta concepción pudo ser fruto de la actividad de Hitler como jefe de la propaganda del partido, momento en el cual toma conciencia del poder persuasivo y movilizador de un adecuado aparato propagandístico. El conocimiento que Hitler tenía de la propaganda no era intuitivo como algún autor defiende. Algunos pasajes de Mi lucha demuestran que había estudiado las estrategias propagandísticas aliadas y alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Desde aquel momento, Hitler adquiere plena conciencia de la importancia de la oratoria, de la fuerza de la palabra, de lo que, en definitiva, una propaganda bien planificada es capaz de conseguir. Cualquier propagandista podría incluso guiarse tan solo por su obra, puesto que en ella están contenidos los principales secretos de la propaganda. Partiendo entonces de este conocimiento previo, el mérito de Hitler consiste en su magistral aplicación, en haber sumido a la población alemana en un mundo casi imaginario, en el que nada se escapaba al control del Führer. Hitler no aporta ninguna idea novedosa sobre la propaganda. Lo genuino está en su aplicación consecuente y a escala inmensa. Es un sistema donde la propaganda es considerada como una estrategia política, como él mismo afirmó en el Congreso de Nuremberg en 1936. La propaganda nos ha llevado hasta el poder, nos ha permitido desde entonces conservar el poder. También la propaganda nos concederá la posibilidad de conquistar al mundo. De este pasaje, como de tantos otros, se deduce el significado positivo que adquirió el término propaganda durante el régimen nazi. Tanto Hitler como su ministro de propaganda Goebbels no dudaban en referirse a él constantemente, porque en definitiva, la propaganda había conseguido el engrandecimiento de Alemania. De esta forma, la sabia aplicación de las técnicas propagandísticas llevadas a su extremo máximo supusieron la aceptación del régimen que ha cometido las mayores atrocidades de la historia. La mitad del éxito de la propaganda estaba garantizado, envolviendo por completo al pueblo alemán, aturdiendo los sentidos de la población, coartando cada una de las actividades de la vida cotidiana de los individuos, sumiéndolos, en definitiva, en un mundo irreal. El instrumento que utilizaban Hitler o Goebbels era el discurso, bien en mitines o bien en emisiones radiofónicas. Se convirtió en el arma más poderosa y decisiva de la propaganda nazi. Hitler podía hablar en una ciudad u otra, a una población de escépticos o convencidos. Su discurso siempre obtenía más o menos los mismos resultados positivos. En todos los lugares captaba con precisión el estado de ánimo de las masas. La importancia de la oratoria de Hitler y el estado de sugestión en que sumía a la población fue clave en su ascenso y mantenimiento en el poder. Pero sería injusto para la población alemana obviar el papel coercitivo de una propaganda basada en el miedo y la represión.
No todos los individuos siguieron a Hitler por convencimiento personal. Más bien, la mayoría se vieron obligados a ello si querían conservar su vida. De esta forma, el pueblo alemán no solo fue objeto de una continua violencia psíquica, sino además física. Si la magistral aplicación de la propaganda nazi supuso parte del éxito del régimen, el otro aspecto clave fueron las peculiaridades propias de la población alemana. No solo su personalidad, su carácter de sumisión ante la autoridad, cierto antisemitismo, sino también las corrientes de pensamiento alemán, que subrayan la necesidad de la guerra y el espíritu de lucha del pueblo o el odio a los judíos. Las circunstancias políticas, una débil república de Weimar, una democracia que no supo solucionar los principales problemas de la sociedad, el Tratado de Versalles y el sentimiento de culpabilidad tras la guerra, las circunstancias socioeconómicas, las reparaciones de la guerra o la crisis de 1929. Sin este cúmulo de aspectos, la propaganda nazi es probable que no hubiera surtido su efecto. Es necesario que el prejuicio y el sentimiento existan para que la propaganda sea efectiva. Hitler ni siquiera tuvo que estudiar a fondo a la población alemana, porque en su pensamiento, en su ideología, se encontraban ya todas esas características, aunque radicalizadas. No le fue necesario crear prejuicios nuevos. Su maquinaria propagandística tan solo tuvo que bombardear a la población con mensajes que exacerbaran esas emociones. Si alguna vez decido atacar al enemigo, no lo haré a la manera de Mussolini. Yo no entraré en negociaciones ni me prepararé durante meses, sino haré lo que siempre he hecho en mi vida: caer sobre el adversario como el rayo de la noche. Así se expresaba Hitler hacia 1935, y así es como verdaderamente cayó la propaganda sobre los alemanes, como el rayo de la noche. Hitler se encontró con un pueblo desorientado, inseguro, frustrado. Le dio un camino a seguir, una razón para la lucha, una esperanza, pero sobre todo devolvió al pueblo alemán la seguridad y el orgullo nacional a través de la sensación de poder y autoridad de su persona. Las afirmaciones han de ser siempre en indicativo o imperativo, nunca en condicional, porque así se nutre la psicosis del poderío entre los amigos y de terror entre los enemigos. Los alemanes necesitaban en ese momento una autoridad superior a la que someterse, un movimiento de masas con un atractivo emocional como el nazismo. A este respecto, Kershaw señala la decisiva influencia de la población en el éxito del régimen nazi. Hitler era una persona mediocre, cuyo enorme impacto en la historia solo puede explicarse por factores externos a su persona y por la complicidad, la debilidad, la ambición y la credulidad de otros. Sin embargo, la complicidad o la credulidad de la población alemana no fue una actitud espontánea. Surgió del fruto de la fuerza del discurso hablado y escrito. Por lo tanto, la efectividad de la propaganda nazi se produce por ambos aspectos. Una compleja maquinaria propagandística que afectaba a todos los ámbitos de la vida de los alemanes, convenientemente planificada y con una aplicación exhaustiva. Y por otro lado, las características de una sociedad sumida en la culpabilidad, desorientada y sin ilusión, que sucumbió ante un mensaje de esperanza que colmaba sus aspiraciones mediante la demagogia, identificando un enemigo común, devolviendo la unidad nacional y garantizando poder y seguridad para los amigos y terror y violencia para los enemigos. Te invito a reflexionar, te invito a hacer un ejercicio de identificación de estas estrategias
aplicadas en nuestro tiempo. Te invito entonces al estudio, a la reflexión, al discernimiento, a la investigación, a la autoobservación. ¿Cuáles de estos mantras están repitiéndose en tu cabeza, en tu interior y en tu entorno? ¿Qué emociones te generan? ¿Qué acciones te generan? ¿Analizas cada una de tus acciones y elecciones? ¿Estás seguro, estás segura de que cada uno de tus actos es elegido por ti? ¿O tus actos están siendo controlados por la sugestión y la hipnosis de estos mantras, de esta repetición de mensajes a través de la propaganda? Suscríbete al canal activando la campanita con la opción todas para que cuando publique nuevos contenidos te llegue una notificación. Gracias por leer, gracias por escuchar, gracias por estar acá. Hasta pronto.